día de hoy, 22 de abril, que es el Día de la Tierra, se llevará a cabo el primer día del taller, el primer taller, con un tema muy relevante para esta fecha, que es el de la introducción de la biodigestión. Esto es porque por medio de la biodigestión es posible transformar los residuos sólidos que son contaminantes para nuestro planeta en energía limpia y sostenible. En esta ponencia hemos invitado al experto en la materia, el magíster Robert Cotrina, quien es máster en Ingeniería Ambiental e ingeniero agrónomo, especializado en energías renovables y gestión de residuos, con una experiencia laboral de más de 10 años de organismos de cooperación internacional y entidades estatales a nivel nacional. Bueno, nuevamente bienvenidos y doy pase al magíster para que puedan disfrutar de su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación al Círculo de Investigación de Biogás de la Universidad Agraria y los felicito por el evento. Bueno, estaba diciendo que dentro de esta presentación, en base a lo que he visto que están dándose los temas en este ciclo de clases virtuales, he visto por conveniente mostrar algo de acuerdo a la experiencia que se tiene tanto en el Perú como en Latinoamérica del tema de los biodigestores y aspectos generales de la biodigestión y de la digestión anaerobia en general. Entonces, esta pantalla muestra un poco el contenido de lo que vamos a ver y vamos a iniciar con el tema general, ¿no? Con la pregunta de qué es un biodigestor. Iniciando con esto, he tratado de hacer una definición un poco general y entendible para todo tipo de público. Más o menos para explicar en aspectos generales qué es un biodigestor, lo defino como un recipiente cerrado de manera hermética. Este se llama reactor, dentro del cual se realiza el procesamiento de material orgánico. El material orgánico para los biodigestores, de lo que vamos a hablar ahora, principalmente es excretas, estiércol de animales generalmente, que se diluye dentro de este reactor en una determinada cantidad de agua y en ausencia de oxígeno, ¿no? Al estar herméticamente cerrado. Producto de esta degradación dentro del reactor tenemos dos productos que lo vamos a ir viendo más adelante. Uno es una mezcla de gases, principalmente metano, que se denomina biogás, y la otra es un fertilizante, que se presenta en dos formas. Ya lo vamos a ver más adelante también. En definición general, en una definición que encontré dentro de una presentación, un aspecto más simple de la definición, creo que lo dice acá, donde nos menciona que un biodigestor es una bolsa donde fermenta el estiércol mezclado con agua, produciendo biogás y biol, en pocas palabras, ¿no? Esto es en una presentación de Jaime Martí Herrero, de la cual lo he sustraído. Definiendo un poco los productos del biodigestor, tenemos el producto, el primer producto que obtenemos del biodigestor es el biogás. Este biogás es una mezcla de gases que se produce como resultado de la digestión anaerobia y generalmente se caracteriza por tener un mayor porcentaje de metano, seguido por CO2 y otros gases ya en mucho menor cantidad, ¿no? Lo vamos a ver también un poco más adelante. El otro producto es el digestato, efluente, biol, biofertilizante. Tiene varios nombres, varias denominaciones de acuerdo a los países, de acuerdo a los lugares, que no es otra cosa que el producto de toda esta digestión, una vez que
ha realizado todo el proceso de fermentación adentro del biodigestor. Y se obtiene de manera periódica, de acuerdo a lo que se carga del biodigestor, se obtiene en la descarga. Este producto se caracteriza por ser rico en nutrientes que pueden ser aprovechables para las plantas, por lo tanto se convierte en un fertilizante de muy buena calidad para los cultivos. Los tenemos en dos formas, en biol, que es líquido, un fertilizante líquido, y lo tenemos en el sólido, que es el biosol. Ya lo vamos a explicar más adelante también. Aquí tenemos un cuadrito para mirar de manera general nomás lo que les explicaba hace un momento, que es la composición general del biodigestor. Esta presentación yo lo voy a dejar al final para que alguien que quiera entrar en detalles pueda acercarse al cuadro y poder ver, incluso también las fuentes de dónde son, ¿no? Lo más resaltante del biogás es su composición de entre 55 y 70% de metano, el CH4, ¿no? Y los otros gases son muy relevantes para el uso que se le quiere dar al biodigestor, pero sí a tomar en cuenta, ¿no? Otras características del siguiente producto, también la tabla de manera general, en el caso del biol, tenemos algunos parámetros muy importantes. En esta tabla yo quiero resaltar principalmente la comparación que se hace entre el compost y el bioabono. El bioabono es el biol. El compost es el producto de la digestión aeróbica, que normalmente se hace con los residuos orgánicos y se obtiene el abono orgánico para aplicación de los cultivos, ¿no es cierto? Y el caso del bioabono es el biol. Nótese en las filas de NPK, sobre todo, que son los macronutrientes, que es lo más importante para la fertilización de los cultivos, la comparación, ¿no? En porcentaje, por ejemplo, en nitrógeno, en el compost, que es producto de la digestión aeróbica, tenemos un 1% y en el bioabono 1.8%, cerca del doble de concentración de nitrógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace un poco más importante el producto que se genera después de este proceso dentro del biodigestor. Igual los demás productos también, los demás parámetros, ahí se tiene en la tabla, ¿no? ¿Cómo es que funciona un biodigestor? Esto también he tratado de hacerlo para explicarlo de la manera más simple. Y un biodigestor no es otra que una réplica de un sistema digestivo de un animal o una persona, ¿no? Lo que se hace es tratar de condiciones para que se asemeje la mayor cantidad posible a el estómago de una vaca, por ejemplo, como estamos viendo ahí en la pantalla. Todo lo que se produce o todo el proceso que se realiza dentro de este estómago, ya sea del animal o de la persona, tratamos de hacerlo, replicarlo en el biodigestor. Con la diferencia de que en el biodigestor lo que hacemos es capturar todos los gases que se producen para utilizarlos de manera benéfica. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aprovecharlos, en otras palabras. De por sí, ya en el sistema digestivo de los animales y de las personas, se generan gases al momento de ingerir los alimentos, que son sustancias asimilables, y en el estómago, en ausencia de oxígeno, se produce todas las etapas de la digestión anaerobia, que vamos a ver más adelante. Ahora, un biodigestor, esta parte
la parte del biodigestor, podría decirse que es la parte del estómago que estábamos viendo en la lámina anterior, en la vaquita. Entonces, ya llevado al biodigestor, más o menos tenemos un esquema básico de todo el funcionamiento del biodigestor, ¿no? Tenemos una parte de entrada, tenemos el biodigestor en sí, donde se realiza todo el proceso, una parte de salida de biogás, como pueden ver en la flecha. Este biogás, una vez que se produce en el biodigestor, se puede dar diferentes usos. Por ejemplo, acá tenemos 4 ejemplos, que el más común creo que es para cocinar, para cocción de alimentos a través de una cocina a biogás, también una criadora infrarroja para calefacción de animales, termas para agua caliente, o la generación de energía eléctrica, ¿no? Como lo podemos ver acá. Por otro lado, tenemos la salida del biol. En este caso estamos viendo el ejemplo de un biodigestor de flujo continuo que se carga continuamente, puede ser diario, y diariamente se recibe también el biol. El biol y el biosol, que es el otro producto que no se recibe diariamente, sino es el sedimento que se genera dentro del reactor, y cada cierto tiempo, entre 6 meses o un año, se hace la limpieza del biodigestor y este es aprovechado como biosol para un fertilizante también, ¿no? Ambos productos fertilizantes son muy buenos para el tema de la agricultura, la aplicación de los cultivos, y aumenta pues el rendimiento general de los cultivos, ¿no? De cualquier cultivo en general. Ese es en general el proceso. Como les mencionaba, en la poza de entrada, en esta lámina se ve la carga. Por ejemplo, se carga con un balde el agua mezclada con excretas. Las proporciones, por ejemplo, son de 1 a 3, un balde de estiércol con 3 baldes de agua, en el caso de ganado vacuno, y se carga en la caja de carga, como ven ahí, ¿no? En la poza de carga. Esto ingresa al medio anaeróbico, como ya lo habíamos mencionado, sin oxígeno, y se dan todas estas etapas, que es en realidad el corazón del proceso, ¿no? La etapa de digestión anaerobia, que son desde la hidrólisis hasta la metanogénesis, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? La mezcla de gases que les mencionaba, tenemos ahí en mayor cantidad el metano, el cual nos produce el biogás, y por otro lado tenemos los dos productos fertilizantes, el biol y biosol. Entramos entonces a ver los aspectos generales de la digestión anaerobia. Como mencionaba en la lámina anterior, tenemos el tema de las etapas de la digestión anaerobia, que es lo más importante, ¿no? Ya que este proceso se realiza la degradación, y dentro de este proceso existe una serie de poblaciones, se podría decir, de diferentes especies de bacterias que hacen el trabajo de toda esta degradación en cada una de las etapas, ¿no? Entonces se forman diferentes consorcios de diferentes tipos de bacterias para realizar todo este proceso y al final llegar a obtener el producto que nos da el biodigestor, o los productos, ¿no? Que son el biogás y el biofertilizante. Tenemos acá las etapas, como lo pueden ver, que generalmente son 4. Empieza con la hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis, terminando en la metanogénesis, que es ya donde se produce principalmente el CH4 y el CO2, ¿no? El metano y el dióxido de carbono. Acá tenemos un poco la descripción de cada una de las etapas.
en la hidrólisis es donde comienza a descomponerse la materia orgánica, es la primera etapa. En este caso se producen primero azúcares, ácidos grasos y aminoácidos, y da paso a la siguiente etapa, ¿no? Generalmente en esta etapa depende de la materia orgánica que se pueda, o que es la carga del biodigestor, la alimentación del biodigestor, mejor dicho, ¿no? Esto va a depender mucho del tipo de animal también, la alimentación que tiene cada animal y el tipo de excretas, ¿no? Entonces, hay algunas que son más fáciles de hidrolizar y hay otras que son más difíciles de hidrolizar, de acuerdo a la cantidad de lignina, sobre todo, que es la que demora más en digerirse, ¿no? O en hidrolizarse. Pasa a la segunda etapa, donde ya estos azúcares o ácidos grasos que mencionábamos se transforman ya en hidrógeno y CO2. En este caso, los ácidos grasos volátiles, ¿no? Entonces, para dar paso a la siguiente etapa, que es la acetogénesis. Cada una de estas etapas tiene un tipo de bacterias distintas, como les mencionaba. También maneja pHs distintos dentro del biodigestor, que generan las condiciones más favorables para que se realice cada una de estas etapas, ¿no? Creo que lo vamos a ver un poco más adelante también. Luego está la cetogénesis, donde se convierte el ácido acético y el dióxido de carbono y el hidrógeno, ¿no? Para finalmente llegar a la cuarta etapa, que es la metanogénesis, que es la etapa más importante en el caso del biodigestor, donde ya se convierte todos los acetatos en metano y CO2, ¿no? Y a la vez que el hidrógeno también se consume. He puesto este cuadrito solamente para verlo, por si uno tenga de repente interés en saber qué tipo de bacterias o qué especies de bacterias son las que se encuentran dentro de estos procesos. Entonces es un tema ya un poco más profundo, que igual he puesto acá este cuadrito, ¿no? Generalmente tenemos los dos géneros más importantes, que es el Acetobacterium y el Eubacterium. Factores que determinan la producción de biogás y biol. Escucha una bulla, no sé si el micrófono está prendido. Ya estamos. Bueno, como les decía, vamos a ver los factores que determinan, o factores determinantes para la producción de biogás y de biol. Uno de los factores más importantes, creo que el más importante en realidad en todo el funcionamiento de los biodigestores, es el tema de la temperatura. Este factor en el proceso anaerobio, como en creo que la mayoría de procesos biológicos, es fuertemente dependiente de la temperatura, ¿no? Entonces, como podemos observar en este gráfico, tiene una relación exponencial entre la temperatura y la producción de biogás, ¿no? Es directamente proporcional, ¿no? A mayor temperatura vamos a tener mayor producción de biogás siempre, ¿no? Ya que el incremento de la temperatura aumenta la proliferación de los microorganismos y en este caso se acelera el proceso de digestión y al final nos da una mayor producción de biogás.
En el gráfico, por ejemplo, vemos que a una temperatura de 10 grados centígrados tenemos casi nada de producción de biogás, pero si nos vamos a 30 grados centígrados, ya pasamos los 150. Eso también va a depender de qué tipo de estiércol, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. También acá tenemos dos líneas. Una es el estiércol de cerdo y el estiércol de vaca, ¿no? Entonces hay una comparación para que se pueda más o menos ver. También es otro factor que influye. En el caso de la temperatura, tenemos tres tipos de temperatura de acuerdo a la fermentación. La fermentación psicrófila, mesófila y termófila. En este caso, a mayor temperatura, como les mencionaba, es mayor la producción de biogás. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar una fermentación termófila, ¿no? Entonces, en el caso psicrofílico, por ejemplo, hemos puesto en este cuadro algunos valores óptimos que están entre los 15 a 18 grados centígrados, y vamos a tener una fermentación que está sobre los 100 días. O sea, va a demorar más de 100 días en fermentarse todo el residuo que estamos ingresando, ¿no? O sea, si ingresamos ahora, va a demorar 100 días para que lo podamos obtener convertido en fertilizante, y también que nos dé la cantidad óptima de biogás. La mesófila está entre 25 y 35 grados centígrados, y la fermentación termófila está entre los 50 y 60 grados, ¿no? En este caso, en la termofílica ya tenemos que la fermentación se da entre 10 a 15 días nomás. Nótese la diferencia muy importante en la cantidad de días, ¿no?, que podemos producir biogás. Otro factor muy importante en el tema de la producción de biogás es el tiempo de retención, el TRH, tiempo de retención hidráulica, que no es otra cosa que el tiempo que necesita las bacterias para degradar completamente la materia orgánica que se está ingresando al biodigestor. En este caso, está muy ligado al tema de la temperatura, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la temperatura. Ya les mencioné que a mayor temperatura, mayor producción de biogás y menor tiempo también en este caso. Entonces, más o menos tenemos en este cuadro cuánto tiempo de retención hidráulica de acuerdo al clima o a las temperaturas que se tienen, ¿no? En este caso, también depende mucho de este tiempo de retención para que se hagan los diseños de la instalación de los biodigestores, que ustedes lo van a ver en las siguientes clases, según he visto, ya con los colegas, donde ya se habla de la implementación de los biodigestores. Entonces, es básico para esto el tema del tiempo de retención. En esta formulita que podemos ver en la parte de arriba, podemos darnos cuenta que para determinar el volumen de un biodigestor, por ejemplo, nos va a dar el tema de volumen de la carga diaria multiplicada por el tiempo de retención, ¿no? Ahí se hace un reemplazo nomás. El volumen de un biodigestor es igual al volumen, cuánto tenemos de carga diaria multiplicado por el tiempo de retención. Y el tiempo de retención lo tenemos en el cuadro de acá abajo. Por ejemplo, para un clima tropical, que podríamos decir, por decir la selva central o la selva peruana en general, tenemos un tiempo de retención más o menos de 30 a 40 días. En otras regiones un poco templadas, de 40 a 60 días, que en este caso podría ser la sierra de nuestro Perú, y hay en zonas mucho más frías, que podría ser zonas de altura, no sé, de Jalca o Puna, que está entre 60 y 90 días, ¿no? Hasta 3 meses puede demorar el tiempo de retención en estos casos. Para explicarlo mejor, el tiempo de retención, por ejemplo, tengo acá este pequeño gráfico, que también es de Jaime Martí, de quien me he guiado para sacar esta exposición. Tengo el libro dentro de la bibliografía para que ustedes también puedan tener acceso. Y
la figura de donde está la flecha de entrada, la primera flecha del lado izquierdo es la carga, en este caso, y tenemos dividido en días. Una vez que ingresamos la mezcla al biodigestor, pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta 10 días. La parte azul es el volumen líquido del biodigestor y finalmente sale a donde está el número 11, que es ya la poza de descarga. Entonces, acá, por ejemplo, se tiene un tiempo de 10 días de tiempo de retención hidráulica y la carga es 5 litros por día. Entonces ahí se hace la multiplicación y el volumen que vamos a tener que construir este biodigestor es de 50 litros, por ejemplo. Entonces multiplicamos la carga que tenemos para ingresar al biodigestor por el tiempo de retención y al final nos da el volumen del biodigestor que vamos a instalar, ¿no? Es un aspecto muy importante. Otro aspecto fundamental, como les mencionaba ya en láminas anteriores, es la cantidad de bacterias que se va a tener a cabo para realizar la digestión anaerobia dentro de nuestro reactor. Entonces, es muy, muy importante tener bacterias o consorcios de bacterias lo más variado posible, ¿no? Entonces, mientras sea diverso y variado el consorcio de bacterias que se va a tener, significa que va a haber una mayor resiliencia del biodigestor. Porque el biodigestor, desde que se instala hasta que se adapta al clima donde se instaló, cuando tiene condiciones desfavorables, por ejemplo, demora entre 3 a 4 meses en adaptarse todavía, ¿no? Entonces ahí necesitamos un factor de resiliencia importante. ¿Y cómo se obtiene este pelotón de bacterias, se podría decir, o este consorcio de bacterias que nos van a ayudar a que el biodigestor se adapte más rápido y comience a funcionar en condiciones óptimas? Agregando estiércol fresco. Solamente eso. Mientras más fresco esté el estiércol, tenemos mayor cantidad y calidad de bacterias para el biodigestor. Estas bacterias, vale decir que se encuentran ya dentro del estiércol, entonces solamente lo que tiene que hacer es brindarle las condiciones favorables para que se reproduzcan, se proliferen y hagan su trabajo dentro del biodigestor. Y a cada consorcio bacteriano que va a haber dentro del biodigestor se va a ir ubicando de acuerdo a las fases que se van teniendo, ¿no? Entonces, por eso es importante la diversidad en este caso. Otro aspecto fundamental para la producción, sobre todo en cantidad de biogás y también de biofertilizante, es los sólidos totales que va a tener en este caso el sustrato que se va a agregar al biodigestor. Cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera que sea el sustrato, en este caso vamos a hablar de un estiércol, estamos hablando principalmente de biodigestores en el Perú. Entonces, por lo tanto, vamos a ir un poco hablando de estiércol de ganado, ¿no? De cualquier tipo de ganado. Entonces, los parámetros fundamentales en el tema de sólidos son los sólidos totales, los sólidos volátiles y el pH. Para conocer los parámetros, estos 3 parámetros, vamos a tener que realizar un análisis de laboratorio. Generalmente ya se tienen, no varía mucho los parámetros en los animales, ya sea vacuno, porcino, ovino, que se tiene en el Perú, ¿no? Por lo tanto, ya se maneja más o menos resultados que nos sirven de referencia, en este caso de sólidos. Y, por ejemplo, los sólidos totales son la parte seca. Muchos de ustedes deben saber que esto se logra por evaporación a través de la estufa y toda la parte que se le quita todo el agua del sustrato, en este caso del estiércol, y lo que queda es la parte seca y esos son los sólidos totales, ¿no? Que sería el porcentaje de materia seca que hay en el estiércol. Estos sólidos totales tienen 2 partes. Los
los sólidos inertes y los sólidos orgánicos. Los sólidos inertes, hablando de un biodigestor que vamos a instalar en una granja vacuna, por ejemplo, los sólidos inertes vendrían a ser los residuos de tierra, piedras, plásticos o cualquier otro ser inerte que sea recogido junto al estiércol al momento de cargar, ¿no? Entonces, y los sólidos orgánicos sí es la materia seca del estiércol pasado por la estufa. Dentro de eso tenemos los sólidos volátiles. Los sólidos volátiles y son justamente esta parte orgánica que hay en los sólidos totales. Como les dije, una vez que se quita todo el agua, tenemos una fracción orgánica de los sólidos totales y esto es lo que al final nos va a servir. Esos sólidos volátiles son los que al final realizan el proceso de digestión y son prácticamente el alimento para el consorcio de bacterias que vamos a tener, ¿no? En el caso, por ejemplo, del estiércol vacuno, estamos hablando de los sólidos volátiles, que son más o menos el 85% de los sólidos totales. O sea, hay un 15% de material inerte que no nos va a dar al final nada de biogás. Entonces, esto también es un aspecto fundamental para el tema de lo que es la mezcla de la carga diaria de un biodigestor, porque no todos los estiércoles son iguales. De acuerdo a la alimentación del animal y al tipo de animal, tienen sus sólidos totales y sólidos volátiles, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se le agrega el porcentaje de agua para cargar al biodigestor. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, tenemos una comparación de estiércoles, ¿no? Por ejemplo, tenemos vaca, cerdo, ovinos y llamas, oveja y llama. Entonces, véase ahí el porcentaje de los sólidos totales. La vaca tiene entre 10 y 17% de sólidos totales. El cerdo entre 20 y 35 sólidos totales. Muchas veces depende también esto del tipo de estómago, ¿no? Cuando son monogástricos y poligástricos los animales, cantidad de sólidos volátiles también, y nos va a dar mayor producción de biogás. Eso se ha visto en la práctica también. Generalmente se ve que el estiércol si mal no recuerdo, 1 kilo de estiércol vacuno nos da 17 litros, 35, llega hasta 50, ¿no? Entonces, más o menos ahí está la diferencia entre 35 litros de biogás y 50 litros de biogás. Más o menos para que tengan una idea de las diferencias, ¿no? Entonces, cuán importante es la materia, los sólidos, la cantidad de agua para mezclar la carga del biodigestor. Muy bien, continuando, estaba explicando el cuadro de características físico-químicas, en donde estamos haciendo la comparación del sólidos totales de estiércol de vaca y cerdo. En el caso de la vaca, por ejemplo, tenemos un porcentaje de 10 a 17% de sólidos totales, y en el caso de los cerdos tenemos 20 a 35% de sólidos totales. Esto quiere decir que también vamos a tener mayor cantidad de sólidos volátiles, por lo tanto, a mayor cantidad de sólidos nos va a dar mayor producción de biogás. Pero justo les mencionaba que también eso depende mucho o nos ayuda mucho para determinar la cantidad de agua y estiércol, la mezcla, ¿no? La mezcla diaria que se va a cargar. Entonces, es fundamental. En este caso, no sé si me habían escuchado, pero mencionaba que al tener la cantidad de mayor cantidad de sólidos totales, el estiércol de cerdo nos da una mayor producción, que en la práctica, por ejemplo, nos da que 1 kilo de estiércol de vaca nos produce 35 litros de biogás. Y en el caso del estiércol de cerdo, 1 kilo nos produce hasta 50 litros de biogás.
Hay una diferencia importante ahí, ¿no? Perfecto, pasamos al siguiente aspecto, es el pH. El pH también es fundamental para este tema del proceso de digestión anaerobia. Entonces, dentro del biodigestor se va a requerir diferentes tipos de pH. No necesariamente vamos a requerir un tipo de pH específico. Por ejemplo, el consorcio bacteriano que realiza la etapa de acidogénesis y acetogénesis trabaja en un pH ácido, que está entre 5.5 y 6.5. Mientras que las bacterias finales que producen el metano, o sea, las metanogénicas, necesitan un pH entre 7.8 y 8.2, alcalino. Entonces, eso nos ayuda a que las bacterias se diferencien también adentro del mismo biodigestor, van a las colonias o los consorcios bacterianos se van a diferenciar y nos interesa que haya más en cada una de las etapas, ¿no? Mientras más tenemos, mejor el funcionamiento del biodigestor. Es por eso que es importante cuando uno tiene su biodigestor estar midiendo generalmente semanal, no sé, cada 15 días, el pH tanto en la entrada como en la salida, ¿no? En la mayoría de estiércoles, en el caso del cerdo, por ejemplo, es el más ácido, que tiene 6.5. El estiércol vacuno normalmente es neutro, está cercano al 7. Y obviamente también influye bastante el tipo de agua con el que vamos a cargar al biodigestor. Cuando instalamos biodigestores, nosotros no recomendamos generalmente que se le aplique agua potable, ¿no? Sino agua que sea ya de repente en desuso o agua de reciclaje. En este caso también se debe tener en cuenta qué tipo de pH tiene o qué pH tiene esta agua para ver si va a cambiar o no también el pH de la mezcla. Eso va al final a repercutir en la producción de biogás, ¿no? Otro aspecto fundamental para el tema de la digestión anaerobia es la relación carbono-nitrógeno. En este caso, los sustratos o lo que se carga al biodigestor necesitan tener una relación de carbono-nitrógeno que esté en alrededor de 30. En este caso, no, la deficiencia de este aspecto es que generalmente depende mucho de la cantidad de sólidos, ¿no? Y en el caso del carbono, por ejemplo, como les mencionaba hace un momento, si tenemos mayor cantidad de objetos o de residuos inertes que no son, que no son digeribles para los biodigestores, también vamos a tener al final una relación carbono-nitrógeno que no es apropiada. En este caso, no hemos tenido muchos problemas en obtener este dato específicamente en cada uno de los biodigestores cuando se instala un biodigestor, porque generalmente el consorcio bacteriano que se tiene o la alimentación del ganado que se utiliza, que se tiene en Perú, ya tiene una mezcla más o menos adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bovinos, o en el caso de vacunos, tenemos un cuadro acá. Generalmente, las relaciones, por ejemplo, tiene 25, ¿no? 25, perdón. Y hay otros casos, por ejemplo, que son extremados ya, como el caso de las excretas humanas, cuando se trata también de excretas humanas en biodigestores, que sí tiene una relación de 3:1.
esta relación sí es bajísima y ahí se tiene que aplicar una corrección, ¿no? Para el tema de- del sustrato. Acabo de ver una pregunta de Freddy Ochoa, en el caso de palma, aceite de palma, está mencionando, ¿no? Él dice, tengo un sistema de tratamiento de efluentes provenientes de la extracción de aceite de palma con un efluente de temperatura 60 grados y un pH de entrada de 3.5. ¿Qué tipo de bacterias me recomienda para este sistema? En este caso, aprovechando que estamos en esta parte de la exposición, vamos a responder la pregunta de Freddy, que el biodigestor puede tratar cualquier tipo de residuo orgánico, ¿no? Pero cuando tenemos casos como este, por ejemplo, la temperatura es óptima, muy buena temperatura, 60 grados, pero tenemos un pH muy bajo, ¿no? Un pH de 3.5. En este caso, lo que se recomienda no es qué tipo de bacteria se le va a agregar, sino al sustrato, agregarle o mezclarle con algún otro tipo de sustrato que pueda estabilizar el pH, en este caso incrementar el pH del sustrato para que al biodigestor pueda entrar, por ejemplo, con uno de entre 6.5 y 7. Algún otro residuo que puedas tener, Freddy, ahí, por ejemplo, de algún, ya sea establo o algún residuo orgánico, algún restos de cosecha, algún otro tipo de residuo, se puede hacer la mezcla y se puede lograr un pH adecuado, ya que la temperatura la tienes, ¿no? Entonces, esa sería la manera de corregir ahí. El tema de las bacterias es bien complicado poder manejarlo, porque es un tema ya muy profundo, ¿no? Entonces, y además los biodigestores, mientras más pequeños son, menos biodigestor te va a dar. O sea, los biodigestores que tenemos que instalar son el mayor volumen posible para tener el mayor beneficio posible en cantidad de biogás y cantidad de fertilizante. Entonces, no podemos entrar al detalle de este tema de las bacterias, sino más bien regular el sustrato que estamos ingresando. Hay otros factores también dentro del funcionamiento de los biodigestores que inhiben el proceso de digestión anaerobia. Por ejemplo, hay ciertas concentraciones que envenenan el biodigestor, se podría decir, ¿no? Como se ha puesto acá, ya que inhiben al grupo de bacterias que se tiene en cada una de las etapas del biodigestor. Y son algunos aspectos, por ejemplo, uno que tenemos mucho en cuenta en los biodigestores, que es la presencia de antibióticos en el estiércol. Sucede que resulta una enfermedad en el ganado vacuno y vacunan a todo el ganado. Y un antibiótico, pues, mata todas las bacterias, ¿no? Entonces, y este antibiótico todavía se mantiene en el estiércol y al ingresar ese estiércol de ganado vacunado, es como si estuviéramos vacunando también al biodigestor y resulta que mata todas las bacterias que están adentro. Entonces, ese es un factor también importante, por ejemplo, dejar de cargar un biodigestor cuando se aplica antibiótico al establo. Niveles de amoníaco también superiores a los 3.000 miligramos por litro, inhiben la cantidad de sulfatos, la cantidad de sal, los metales pesados, también son inhibidores de la digestión anaerobia. Entonces, normalmente no se tienen esos problemas en los biodigestores en nuestro país, porque estas sustancias están en concentraciones bajas, ¿no? Entonces, generalmente es cuando sucede algún hecho fortuito o algún hecho, podría decir en el caso de, como les mencionaba, lo de la vacuna. Muy bien. Terminando este tema de la parte del funcionamiento del biodigestor y de la digestión anaerobia, si tienen preguntas, sigan haciéndola, por favor. Ahí me lo están pasando igual los chicos del círculo. Y vamos a pasar a otro tema que es un poco
una línea del tiempo de los biodigestores en el Perú. Bueno, los biodigestores, hay varias teorías en el tema de su aparición y todo eso, pero lo cierto es que desde el siglo XX los chinos fueron quienes le dieron, empezaron a darle uso de manera masiva, en grandes cantidades, ¿no? Entonces, desde ahí se ha ido distribuyendo por varias partes del mundo, en la India, los biodigestores hindús, Europa, América, y ha ido llegando al Perú. En el Perú se tiene la data de las primeras instalaciones de biodigestores en el año 1976 por el ITINTEC, que es el Instituto de Investigación, Tecnología Industrial y Normas Técnicas, que después pasó a ser Indecopi y dejó también de interesarse por el tema de la investigación tecnológica. Entonces ahí como que murió un poco el tema del ITINTEC, ¿no? Pero este ITINTEC empezó en el año 76, como les mencionaba, instalando biodigestores en todo el Perú. Una de las instituciones que más participó con el ITINTEC fue las universidades, ¿no? En el caso de la Universidad de Cajamarca se instalaron varios. En Cajamarca, por experiencia propia, he visto varios biodigestores instalados ahí. Hay uno que hasta ahora todavía está funcionando, que es el de la Granja Porcón, en Cajamarca, de todos los biodigestores que se instalaron, que vamos a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que hasta el año 1988 se instalaron 108 biodigestores, ¿no? De estos tenemos el modelo chino, que es el de la fotografía, 85, que fue la gran mayoría de biodigestores, el modelo LADE, el 10, el modelo hindú, 5 biodigestores horizontales y 5 de borde. Entonces, estos biodigestores, hasta el año 88 teníamos más de 100. Al final se instalaron, se hizo un programa muy, muy interesante de biodigestores que poco a poco fue cayéndose, ¿no? Como les digo, ahora solamente hay uno de esos biodigestores que está en funcionamiento. En la Universidad Agraria, no sé, no, ya no está funcionando. No sé si en otra parte del Perú, pero en Cajamarca está en la Granja Porcón este biodigestor. Luego de este proyecto del ITINTEC se han venido ya implementando biodigestores por empresas privadas, por personas individuales. El Estado muy poco ha hecho después de eso, ¿no? Por el tema de los biodigestores. Y se tiene también acá un inventario que se hizo hasta el año 2011, en el cual está en la fuente también, realizado por Juan Borovio y otros compañeros más, donde en todo el Perú se hace un registro de más o menos 360 biodigestores al año 2011, ¿no? Entonces, esta cantidad en realidad ha ido aumentando porque ha ido incrementando el interés por los biodigestores, pero de manera dispersa, cada uno por su lado, como les decía, empresas como Gloria, por ejemplo, como Nestlé, o personas naturales, instituciones como universidades, pero no se ha dado el caso de un programa estatal que pueda unir a todo eso, ¿no? Más adelante, siguiendo con la línea de los biodigestores, ya se ejecuta biodigestores para electrificación, para generación de energía eléctrica. Y en el año 2010, en el año, sí, 2012 más o menos, se hace el primer proyecto de electrificación de un biodigestor de 180 metros cúbicos, que es el que estamos viendo en la parte superior izquierda, y para generar 16 kilowatts, ¿no? Esto está en Tarapoto. Justamente esto fue para 250 familias de un lugar aislado en una zona
bien alejada, ¿no? Donde hay unas familias que no tienen energía eléctrica. También se instaló en el INIA de Tarapoto para generar electricidad estos biodigestores, pero con el tiempo, con el pasar sobre todo de las personas que han estado en los cargos de las instituciones, han ido deteriorándose, sobre todo el de Tarapoto. No sé cómo estará este biodigestor de Santa Rosillo, que es el que se ve en la foto en la zona de San Martín, que les mencionaba, ¿no? Pero la universidad ha continuado. Dentro de ellos está también la Universidad Agraria, haciendo sus investigaciones con biol de segunda generación, con biogás, con estudiantes como muchos de ustedes que han hecho sus trabajos ahí, pero también se da una investigación muy, muy importante en el Instituto de Investigación y Desarrollo para el Sur, la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa, donde ya se trabaja con la presurización para el uso del biometano, es decir, el biogás ya se purifica aún más el metano que tiene el biogás, de 60 a 70%, como mencionábamos, y ya cuando pasa el 95% ya se hace el uso del biometano, ¿no? Y en este caso se ha podido comprimir el biogás, como podemos ver, y incluso se ha en la fotografía que podemos ver de la revista de la red Biolab, a la cual pueden ustedes acceder. Está el profesor Godofredo con un tractor que han hecho funcionar ya con biometano, ¿no? Y otra maquinaria agrícola también, sobre todo ha sido estudios orientados para mejorar el tema de la agricultura, ¿no? Y no solamente eso, sino varios estudios más que en realidad ayudan a que esta tecnología se desarrolle. Actualmente se ha llegado hasta ahí, pero se vienen desarrollando más proyectos de biodigestores, sobre todo de manera individual y de manera de investigación también. La Universidad de Chachapoyas, también Toribio Rodríguez de Mendoza, está realizando bastante investigación, la Universidad Agraria, otras universidades como la que mencionaba en Arequipa, Cajamarca. Entonces se espera que se pueda seguir con esta investigación, ¿no? con este trabajo con biodigestores. Bueno, entrando a otro tema, es el motivo de la instalación de un biodigestor, porque si estamos interesados en el tema de biodigestores, es porque hay una necesidad de implementar esta tecnología. Entonces, creo que esto es el punto de partida para la instalación de un biodigestor. ¿Para qué se quiere ese biodigestor? El biodigestor puede ser muy bueno, puede ser una tecnología totalmente beneficiosa y rentable, incluso para mí, que deseo mi biodigestor, pero depende para qué lo quiero. Vamos a ver algunos aspectos fundamentales acá. El primero, por ejemplo, si quiero el biodigestor como productor de combustible, o sea, es decir, yo vivo en una zona donde no tiene energía eléctrica y necesito, pero tengo ganado vacuno o tengo algún tipo de ganado, tengo algún residuo para tratar en el biodigestor, entonces necesito tantos kilowatts de energía eléctrica para abastecer este fundo o este lugar. Entonces, en base a eso, instalo un biodigestor de tal tamaño que me pueda abastecer a tal generador eléctrico para que me produzca tal cantidad de energía. Se parte por ahí. Entonces, ya después de eso, se busca qué cantidad de residuos vamos a tener, ¿no? Entonces, lo más importante es la cantidad de energía que quiero producir. Si necesito 10 kilowatts, entonces no voy a instalar un biodigestor de 20 metros cúbicos, porque en la vida lo voy a tener, ¿no? Entonces, se tiene que ver para 10 kilowatts qué tamaño de biodigestor, de acuerdo a la necesidad, voy a instalar. Otro aspecto es si el biodigestor lo quiero para producir fertilizante.
Lo digo con un ejemplo. Por ejemplo, un fundo donde sembraba un producto frutal y tenía un establo al lado. Entonces compraba fertilizante y en este caso el fertilizante se le aplicaba directamente al cultivo, teniendo un resultado regular, ¿no? Entonces, en este caso, el biodigestor se va a implementar de acuerdo a la cantidad de fertilizante que necesito. Mi campo tiene tanta área o tantos litros de fertilizante yo necesito, entonces para ver qué cantidad de fertilizantes voy a producir, entonces tengo que ver qué cantidad qué tamaño de biodigestor voy a tener. Esto me va a ayudar a ahorrar en el tema de compra de fertilizantes y sobre todo le va a dar el valor orgánico a todo el cultivo que voy a tener, ¿no? Porque va a aprovechar los mismos residuos que se tienen ahí. Otro aspecto es, ¿para qué instalar un biodigestor? Es cuando se lo necesita el biodigestor como un sistema de tratamiento. En este caso ya entra el tema ambiental. Tengo residuos que me están causando problemas, entonces, problemas ambientales, estoy contaminando. En ese caso, el biodigestor, veo qué tipo de biodigestor debo instalar y de acuerdo a la cantidad de residuos que yo genero, debo saber más o menos qué tamaño va a ser el biodigestor que voy a instalar. Otro aspecto es como una herramienta de mitigación al cambio climático, por ejemplo. Este es uno de los aspectos más comunes que se da, ¿no? Que generalmente se produce residuos contaminantes que se van tirando hacia un río, hacia una quebrada, hacia fuentes de agua. Entonces, se está contaminando. Y aparte, por ejemplo, el estiércol, que ya de por sí, al dejarse al aire libre, emite el metano, ¿no? Durante el tiempo de su descomposición. Emite metano al aire libre, que es uno de los mayores contaminantes del ambiente, en este caso de la capa de ozono. Entonces, en este caso se ve qué cantidad de residuos tengo para ver qué tipo de biodigestor voy a instalar. Otro aspecto importante es el biodigestor ya no como mitigación, sino como adaptación al cambio climático. En este caso ya es ver, por ejemplo, si yo quiero dejar de utilizar mayor cantidad de energía eléctrica esforzando a la red, ¿no? A la red pública que ya tiene bastante usuario, por ejemplo, en una zona, o que necesito llevarlo a zonas alejadas y se va a utilizar mayor cantidad de energía, es generar mi propio combustible, generar mi propio fertilizante para adaptar, ¿no? El tema de adaptación al cambio climático. Ya voy a evitar utilizar fertilizantes químicos, evitar comprar, y aparte que hay un ahorro en todo esto. Entonces, estos aspectos creo que son fundamentales al momento de pensar en un biodigestor y no se deben dejar de tomar en cuenta, porque muchas veces se piensa, ya, quiero un biodigestor, y se instala el biodigestor y al final resulta que no cumple las características para el objetivo que fue instalado. O fue muy chico, fue muy grande, o fue diferente al modelo que se quiso. Entonces, son aspectos fundamentales para la implementación de biodigestores. Ya pasando a la parte final de la exposición, tenemos algunos tipos más comunes de biodigestores, ¿no? Existen en realidad diversos modelos de biodigestores que hay en nuestro medio, pero todos tienen la misma función y cumplen el mismo proceso, ¿no? Y al final nos dan los mismos productos, que son el fertilizante y el biogás. Lo único que difiere entre estos biodigestores son el material de su construcción, las formas en muchos casos, y los costos, ¿no? Dentro de eso también, obviamente, están los costos. Los biodigestores más antiguos es que es el biodigestor chino. Muchos de ustedes lo deben conocer. Este biodigestor es totalmente hecho de concreto,
concreto, ladrillo, concreto armado, cemento, fierro, arena, todo material de construcción, ¿no? En este caso está enterrado, esta línea horizontal es el nivel del suelo y tiene una caja de carga donde ingresa todo. Esto es de flujo discontinuo, o sea, por ejemplo, se carga una vez y se deja de cargar 6 meses y el biodigestor, todo lo que tiene adentro, comienza a digerirlo y comienza a producir el gas y el fertilizante. El fertilizante también se aprovecha una sola vez cada vez que se carga, ¿no? Por ejemplo, si se carga cada 6 meses, cada 6 meses también vamos a extraer todo el fertilizante ya descompuesto. Otro modelo de biodigestor que se tiene es el tipo hindú o biodigestor de campana flotante, que en este caso es similar al modelo anterior, al chino, pero la parte que se nota acá sobre el biodigestor, no sé si pueden ver ustedes mi cursor, pero es una especie de campana que flota. Es decir, está tapado con un sello hidráulico y conforme se carga el biodigestor y comienza a producir gas, comienza a levantar a esa campana la fuerza del gas y la misma presión que ejerce esta campana flotante genera una presión para que el biogás salga con mayor fuerza hacia donde va a ser utilizado, ¿no? Y esto es también un tema importante porque la presión que debemos tener de biogás es fundamental para el uso del biogás, depende si quiere para un motor, si quiere para cocina, entonces depende qué presión tenemos de biogás, ¿no? Otro tipo más común de biodigestores son, en este caso, los biodigestores de flujo continuo. Estos biodigestores se caracterizan por tener un costo un poco más accesible, más bajo. Son generalmente de geomembrana de PVC, pueden ser de plástico también, o de HDPE, de diferentes materiales, que son los más comunes últimamente, ¿no? Son los que se han visto en el Perú. Entonces, estos se caracterizan porque se carga diariamente. Estos sirven para una granja, por ejemplo, que se limpia diariamente o se limpia cada 2 o 3 días. Entonces, ingresa la mezcla de carga al biodigestor y igual la misma cantidad que ingresa se cosecha de biol. Para esto depende mucho el tema del diseño del biodigestor, para que esté bien hecho de tal manera que conforme se va cargando, se va recibiendo también el fertilizante y se tiene gas, biogás todos los días, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante el tema del material, sobre todo, ¿no? El polietileno que les mencionaba o la geomembrana se adapta muy bien a diversas formas, ¿no? Se puede hacer cuadrado, largo, redondo, entonces ese es un aspecto favorable. Otro tipo de biodigestor es el tipo de laguna cubierta. Estos son lagunas ya un poco más grandes que el biodigestor anterior que vimos, son lagunas trapezoidales que también con materiales de geomembrana o fibras o lonas sintéticas que son especiales para este tipo de biodigestores, se cubren con una cúpula, como lo pueden ver en la foto, y las cargas ingresan del nivel del suelo hacia abajo y la producción es mucho mayor, ¿no? En este caso, este tipo de este modelo de biodigestores ya más comúnmente son usados para el tema de producción de energía eléctrica, ¿no? Para mover un generador de 10 kilowatts para arriba, según lo que hemos podido ver, ¿no? Bueno, acá lo puse también para información porque este es un biodigestor general, realmente un biodigestor sanitario, le llaman biodigestor, pero no, creo que no es el nombre correcto, son los BES, las unidades básicas de saneamiento que se utilizan en las letrinas y que tienen
la facultad de tratar los residuos, las excretas humanas, pero no producen biogás, ¿no? El biogás que se produce, el poco biogás que se produce se deja escapar, como lo pueden ver por una tubería ahí, y lo que importa acá es tratar los residuos para que se pueda liberar el agua tratada hacia otras zonas. Esto es sobre todo donde no hay sistema de desagüe, ¿no? En zonas periféricas, periurbanas o rurales. Pasando a la parte final de la presentación, estamos, como les había mencionado, se han realizado implementación de biodigestores por todo lado, se ha hecho varios proyectos, pero todavía no hay una política pública que pueda apoyar todo esto o un sistema que nos pueda conglomerar y generar proyectos que vayan en beneficio sobre todo de la población. Entonces, dentro de esto hay una red, la red BioLac, que es la red de biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, que se formó el año 2009, justamente en Perú, con instituciones y personas dedicadas a los biodigestores, se reunieron y desde ahí se hacen encuentros anuales, en los cuales se ha ido conglomerando gente de toda Latinoamérica, Centroamérica, incluso Norteamérica, Europa, se ha unido bastante gente y esta red ha crecido de una manera muy, muy interesante, ¿no? Entonces, dentro de los miembros de la red están también gente de nuestro entorno, y en una de las reuniones que se hizo hace 3 años, o más o menos en Brasil, se creó la red peruana de biodigestores, la Perú Biored, ¿no? Entonces, donde se trata de conglomerar, de hacer, de juntar a todas las experiencias que hay en el Perú para que se pueda al final hacer una sola fuerza y generar proyectos que promuevan esta tecnología. Esta red se formó el 11 de octubre del 2018 y tiene objetivos, como objetivos crear un banco de información nacional sobre el tema de digestión anaerobia, plataformas de comunicación, realizar investigaciones. En realidad, uno de los fuertes integrantes de esta red es la Universidad Agraria, y se espera que esto continúe. Se ha hecho ya un evento, o varios eventos en realidad, para promover el tema de los biodigestores con Perú Biored, y hay el encuentro, me parece que es el 13º encuentro de la red de biodigestores, se va a realizar en el Perú. Por la coyuntura era para que se realice este año 2020, pero se ha pasado para el año 2021 y va a ser en Arequipa. Si estoy en lo correcto, el año 2021 el encuentro de la red de biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces les invito yo a que puedan entrar a Perú Biored en Facebook. Acá también les voy a enviar yo el link para que puedan suscribirse ahí y puedan estar pendientes de todas las actividades que se van realizando. La red de biodigestores, como les mencionaba, ya es una institución más consolidada. El objetivo principal es intercambiar información y experiencias entre instituciones de Latinoamérica y el Caribe. En realidad, hay muchos participantes, hay mucha información ahí. Acá les dejo la página web, para que puedan ingresar. Hay una bibliografía muy nutrida, donde hay información bastante para todos los aspectos de los biodigestores, ¿no? Además, dentro de esta presentación les estoy dejando estos 2 libros, de los cuales yo he sacado bastante información para la presentación, de Jaime Martín, que es uno de los integrantes de la red de biodigestores, de la red BioLac, Juan Borovio. Hay un libro de Españoleta también que habla de todos los biodigestores que se han instalado, un recuento de los biodigestores que se habían instalado hasta el año 2009. Entonces, muy interesante. Y también la página que ya les mencioné de la red BioLac, ¿no? Además, los invito de repente a acceder. Estoy dejando acá mi página de YouTube,
Para algunos videos tengo yo, también creo una página exclusiva de biodigestores y energías renovables, que es a lo que yo estoy abocado últimamente. Y bueno, eso sería todo por esta presentación y los invito a continuar, ¿no?, en este tema. Si es que hubiera preguntas que tienen, estoy totalmente disponible. Luis Alfonso Zambrano. ¿Hay alguna forma empírica en los videos? Sí, claro que sí, Luis. Por ejemplo, lo que te estaba mencionando de las vacunas. El biodigestor es un ser vivo, bio, viene de vida, ¿no es cierto? Entonces es un ser vivo que es como un ganado, una vaquita más que nosotros vamos a tener, y si tiene algún pequeño problema, nos va a comunicar inmediatamente. ¿Y cuál es la forma de comunicar? Es cuando reduce la producción de biogás. El biodigestor está inflado, todos los días produce la cantidad de biogás hasta inflarse completamente. Eso quiere decir que está bien. Y el día que bajó su producción es un signo claro de que hay algún tema que hay que poner alerta, ¿no? Aparte también el olor, de repente cuando sale tiene mucho olor en la salida de descarga, quiere decir que el biol está saliendo crudo prácticamente, entonces no está realizándose el proceso de manera adecuada. Puede que ya se haya sedimentado demasiada cantidad de sólidos y no está funcionando bien el biodigestor. Entonces el olor debe ser un olor característico del biol, un olor casi neutral, no tiene por qué estar oliendo igual que el estiércol que entra, ¿no? En el caso del biol. Otra pregunta tenemos a Jorge Valle. ¿Solo con estiércol y agua se carga el biodigestor? Había leído que grasas vegetales también se puede incluir. En algún comentario, por favor. Grasas vegetales. Mira, el biodigestor va a procesar cualquier cosa que se degrade. El tema está en que el biodigestor tubular, por ejemplo, es un biodigestor de los más rápidos que hay en su funcionamiento. Por ejemplo, si determinamos que vamos a instalar un biodigestor que tiene 30 días de tiempo de retención, de acuerdo al clima donde estamos, quiere decir que lo que yo meto hoy día voy a sacar en 30 días totalmente descompuesto. Pero si yo ingreso estiércol, el estiércol normalmente se descompone en 30 días, pero si yo le ingreso otro residuo más duro, no sé, un animal muerto, o cualquier residuo orgánico, una madera, un resto de cosecha, ese no va a llevar 30 días. De repente ese no es para un biodigestor tubular, sino para un biodigestor tipo chino que demora 6 meses o una cosa así, ¿no? Entonces, depende mucho de las características de este sustrato. Las grasas vegetales sería bueno que me especifiques un poco más de qué tipo de grasas estamos hablando para saber más o menos en qué tiempo se va a descomponer completamente, ¿no? Sharing, Elvis Alfaro. ¿Cuánto tiempo se espera para volver a cargar el biodigestor en caso de haber aplicado los antibióticos? Y en caso de no todo el ganado se ha vacunado, ¿existe un porcentaje mínimo de ganado que luego pueda soportar la excreta que se va a cargar el biodigestor? Sí. Una semana recomendamos que cuando se vacuna, ese estiércol no se cargue por una semana hasta que pase todo el efecto del antibiótico. Y el porcentaje siempre yo recomiendo, por ejemplo, que si tienes un pequeño porcentaje de ganado que no vas a vacunar, ese lo separes para que de ahí se pueda seguir alimentando el biodigestor para que no cause problemas. Luis Alfonso Zambrano dice: ¿qué factores impiden que el biogás se produzca a gran escala y pueda reemplazar al gas convencional usado en las casas? El factor más
el gran factor, creo que yo he visto en este aspecto, es el sistema de compresión. El gas que nosotros tenemos en nuestras viviendas es gas licuado, ¿no? Que ha sido convertido en líquido para que se comprima y 10 kilos se mete en un baloncito. Entonces, todo ese proceso es muy costoso. Entonces, si nosotros queremos el biogás llevarlo a ese mismo nivel, este biogás se hace igual de costoso y ya no es una energía barata como nosotros lo podemos obtener, ¿no? Porque esto se hace con tuberías, se instala el biodigestor, se instala tuberías que llevan hasta la cocina y funciona normalmente sin hacer un mayor gasto, ¿no? Entonces, el principal podría ser el gasto en hacer toda esa compresión. David Parra, ¿conoce alguna técnica para reducir el uso de agua potable en los biodigestores? Utilizar generalmente agua de reciclaje. El agua potable tiene cloro y el cloro inhibe también a las bacterias. Entonces, se recomienda de preferencia, si se va a utilizar el agua potable, que si tiene bastante cloro, que se pueda almacenar al aire libre antes de que se eche el biodigestor para que pueda evaporarse todo el cloro, ¿no? Entonces, es importante. Y si no, agua de riego. Es mejor utilizar agua de riego, de acequia, agua de, no sé, de pozo, de lluvia para el biodigestor y evitar utilizar el agua potable. ¿Cuál es la diferencia entre un biodigestor de laguna cubierta que tenga geomembrana y uno de plástico? Los primeros biodigestores que instalamos acá en el Perú de modelo tubular fueron de plástico. El problema, la diferencia no es prácticamente nada. La geomembrana y el plástico polietileno común y corriente van a cumplir la misma función, que es generar un reactor. El problema acá es la duración. Un biodigestor de plástico y la calidad de plástico que tenemos acá en el Perú es muy, muy malo, no dura ni medio año. Entonces, ese es el problema. Cuando se hace con plástico, se tiene que tratar de buscar una calidad de plástico muy bueno, ¿no? Que sea de plástico virgen o algún material muy bueno. En otros países sé que tienen mejor calidad de plástico, como Bolivia, por ejemplo, han instalado de plástico y les ha durado más años que acá, pero acá hemos tenido muy malas experiencias porque el plástico no dura prácticamente nada, ¿no? El otro tema es la resistencia, que cuando el biodigestor infla genera una presión, no es mucha la presión, pero al ser un biodigestor grande, sí va a estirar bastante, ¿no? A la cúpula. Entonces, al ser de laguna cubierta, ya tiene que ser de un material mucho más resistente. ¿Qué tan bueno es realizar circulaciones o agitación en un biodigestor de laguna carpada? Es fundamental. Si vas a instalar o tienes un biodigestor de laguna cubierta, tiene que tener agitación. Un biodigestor que no tiene agitación va a morir muy, muy rápido, ¿no? No te va a durar ni 2 años por el tema de que los sólidos se van a acumular día tras día. Entonces, y ya al ser un biodigestor de laguna cubierta, es un biodigestor grande y no se puede, no hay forma de limpiarlo. No es como el biodigestor tubular, que uno lo limpia cada medio año, es pequeño, es fácil. Entonces, tiene que tener un sistema de agitación, ¿no? Hay varios modelos, ¿no? Ahí va a haber sistemas de agitaciones. Se tiene que ver. Además de las altas temperaturas, ¿qué favorece la rápida generación del biogás existente? ¿Algún catalizador químico que permite generar biogás más rápidamente? Bueno, no sé si catalizador químico se podría decir, hay algunos que inoculan bacterias, por ejemplo, el rumen de un animal tiene las bacterias concentradas y ayuda a producir mayor cantidad de biogás mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso, o también algunos le agregan otro tipo de productos, por ejemplo, para que la mezcla se estabilice en el pH, puede ser el suero de la leche, se ha visto muchas veces que también ayuda, y estiércol fresco, por ejemplo, cosas que puedan tener mayor cantidad de bacterias para que ayude a mejorar el funcionamiento, ¿no? Agilizar el funcionamiento del biodigestor. Bueno, creo que son esas todas las preguntas. Gerald, no sé si, a ver, acá Patricia está preguntando,
Uy. Dice, usted por su experiencia, de los tipos, ¿cuál es el más recomendado para una granja de cerdos? Va a depender mucho de la cantidad de cerdos que tengas en la granja. Si es una granja pequeña, yo recomiendo el biodigestor de flujo continuo, ¿no? Que es un biodigestor que se puede cargar diario, cada 2 días, cada 3 días, de acuerdo a cómo se limpia la granja, y se diseña de acuerdo al lugar que tienes. Si tienes un terreno estrecho, un terreno largo, delgado, el biodigestor se acopla a ese lugar y depende al tamaño, ¿no? Entonces se puede ser más ancho, más delgado, y creo que lo más factible es un biodigestor tubular de flujo continuo. Puede ser geomembrana de PVC, geomembrana HDPE, ya ese será el tipo de biodigestor que se pueda, o de la zona que te encuentres, ¿no? No sé si hay más preguntas. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.